Les cuento un segundito un detalle muy especial que si el artista no les cuenta no tienen forma de enterarse. El estudio de grabación es un lugar realmente muy inhóspito. Hay un aire acondicionado que te pega en la espalda con toda la temperatura que ustedes se puedan imaginar. Negativo el aire acondicionado, ni hundita el equipo, ni con el equipo. Hay un vidrio y detrás hay una persona. Va a vete verano después. Ahora por ahí bebe a inspirar, entonces tu mente tiene que volar, andar por ahí bebe a inspirar para poder ponerle sentimiento y todas esas cosas. Esta canción que acabo de cantar particularmente no necesitó de mucho esfuerzo. A Jacob Cherendá tenía que tirar fuerte las riendas del caballo, o si no me echaba a llorar. Era una canción que me gustó siempre, y cuando en el año 99 quise grabar no se dio la oportunidad, entonces ahora me tomé la revancha con esta canción. La siguiente canción tiene que ver con esto de que la caridad empieza por casa. Cuando yo canto 13 Tuyutí, recordamos una batalla, pero antes tenemos que saber que nosotros nunca atacamos en el Chaco, nosotros defendíamos posiciones, ni de allí atacar. Entonces del 20 al 25 de enero de 1933 nosotros defendimos posiciones en Anagua. Esa batalla fue muy importante, pero hubo una batalla que fue mucho más importante. Cuando el general Kunte se reagrupa y vuelve a atropellar Nanagua. En aquella batalla de un 4 de julio de también 1933 morían 158 o 159 soldados paraguayos. 2.500 bajas registraba el ejército boliviano. Fue una derrota de verdad catastrófica y muy importante para los intereses del ejército paraguayo. En aquella contienda hubo un héroe cuyo apellido luce en una de las calles de mi ciudad. Yo soy sanlorenzano. Teniente Benítez y Benítez Calle. Andé, por ejemplo, que tenía esquina, me yo cuánto pasaba cuando yo disculpa un ratito, una preguntita. Mátala, Teniente Benítez. No hay caso. Entonces, dentro de esa responsabilidad que le hablé, quiero cumplir un poco con esto, que la caridad empieza por casa. Seguir haciendo patria y presentarles un héroe de mi ciudad. Con una letra escrita por Gabriel Resquín, también sanlorenzano. La música de Andrés Cuenca Saldívar. La canción se llama Regimiento 7. Regimiento 7, Oña Pitiluto, este día y coevo, porque ha fallecido un bravo teniente de esa unidad. El 4 de julio de un día martes, cohetió un ajebo, tropa boliviana, Nanaguaro queme, hoy que se moa. Coronel Brizuela o que quille para Pepe y Jarebepe, para gire seré como un gurusú, a Pepe jurá. Viva el Paraguay, que y coa se guaralmao y gente, a Pepe enseguida como bravo jefe, asalto mandar. Viva Pebalaja o que metralla o su nulo astro, Amanda Oresa ese cañón sin ruido, mortero Geijar, pero Benítez oye muy dire como paraguayo, con su compañía frente al enemigo, fuego o manda. A Pepe a las 12 de ese mismo día, Teniente Benítez, y corazón mire que oñando la muerte va y chao poco. Pero jae o manda asalto ya y pajaminte, oñando país en la jecobe mi Pepe oso. Norberto Benítez, no Motiri, Valleja y con Pueblano, San Lorenzo, Guapeo, Pita, la historia, Jaela y Mano, cayó defendiendo su legal derecho en lugar lejano, Mombre, Seteo, Chegala y vida, Jopita, Jañó, Cufortín, Nanagua, Opita y Chitendera, Picuerepe, por
porque ya Opama el brazo derecho veré cobeque. Ade mi teniente de Curuzumi, hoy me ñumbutepe. Apenas si mi último recuerdo con agua bebé. Doña Andresa Eruque Consuelo Pene Corazón, porque ne me enví Ojoma y Bapo Pitu Janua, Peteña Ángel Misaki Alma y quedé en el paraíso, porque por la pacha Quimba y Añete y Shajeco BIPA, Regimiento 7 Coronel Brizuela Mateo y Cuane, Teniente Benítez Sepultura bien, vamos papuita, se recatube y más pesa bombe se yugo y se ame. Debe mi teniente mano a la visera a Cupi bajar.